Empezamos a grabar la sesión. Bien. Vamos a ver el tema 7, unidad didáctica 7, que es el servicio de audio. Vamos a ver que se vea bien ahí la pizarrita. Ahí ya se ve bien, ¿no? Bien. Vamos a ver el tema 7, que es el servicio de audio. El servicio de audio, ¿en qué consiste? Pues el servicio de audio, y os lo voy a explicar por encima, ya veréis como un servicio bastante sencillo. Es un servicio mediante el cual en un servidor nosotros montamos una serie de ficheros o una serie de retransmisiones que son accesibles desde la red, ¿vale? ¿Y eso para qué puede valer? Pues eso puede valer para muchas cosas. Por ejemplo, yo puedo montar mediante el servicio de audio, pues, por ejemplo, un hilo musical, ¿vale? Yo puedo montar un hilo musical, de manera que los ordenadores acceden a este servicio de audio y están escuchando la retransmisión que se esté poniendo en ese momento, todo el mundo por igual, ¿vale? Puedo montar también un servicio de audio para el tema de por ejemplo, los podcasts, ¿vale? Puedo tener una serie de audios, entrevistas y demás predefinidos y los puedo tener ahí para que la gente pueda acceder cuando quiera, ¿vale? Sistema de noticias de audio también lo puedo poner. Puedo poner también incluso canciones que yo sé que no voy a tener problemas a la hora el canon para la SGAE y demás, pues lo ponen ahí para que la gente pueda también escucharla y pueda también descargarla, ¿vale? Entonces lo que vamos a montar va a ser nosotros una especie de Spotify, para que nos entendamos, ¿vale? Vamos a montar nuestro propio Spotify. Ese es en el servicio de audio. En el servicio de vídeo, que será el último tema que vayamos a ver, si da tiempo hoy, pues lo vemos hoy también. En el servicio de vídeo es un servicio que, al igual que en el de audio estamos montando una especie de Spotify, pues en el de vídeo estamos montando una especie de Netflix, para que nos entendamos. Tenemos ahí nuestra colección de vídeos y podemos utilizarla cuando nosotros queramos. Entonces, el servicio de audio es un servicio que no se utiliza tanto, pero sí se puede llegar a utilizar porque si se le ve ahí las similitudes con Spotify, pues podemos hacerlo de modo interno de nuestra propia empresa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros en este tema? Es un tema cortito, ya os digo, donde vamos a ver las características principales, cuál es el protocolo que se utiliza. Vamos a parar un poquito más en los formatos de audio. Vamos a ver un poquito de formato de audio. El formato de audio, al igual que los formatos de vídeo, es un tema bastante extenso. Se puede hablar mucho sobre los formatos de audio y sobre los formatos de vídeo. Nosotros veremos simplemente por encima los que más se utilizan y de dónde vienen. Cómo funciona y cuáles son sus componentes, y de qué manera se puede sindicar contenido. Que sindicar contenido no es más que coger contenido de otro sitio y ponerlo en mi sitio, ¿vale? O sea, redireccionar desde mi sitio para que se indexen otros contenidos, ¿vale? Pues entonces empezamos por el principio. Características. ¿Cuáles son las características principales que tiene el servicio? Pues hora de proporcionar de manera continua información de audio desde un servidor. Aquí la palabra continua lo dice todo en el tema, En el tema. ¿Por qué? Pues porque es una retransmisión continua desde el servidor. Esto es como si fuera una retransmisión de radio, ¿no? Nosotros tenemos esta retransmisión de radio y cuando nos enganchamos la radio es cuando escuchamos lo que se está diciendo en ese momento. Porque es continuo, ¿no? Pues aquí igual. Aquí voy a tener mi propio servidor de audio streaming que va a estar emitiendo a la red de forma continua un flujo de datos. Pero entonces emite y tú captas si quieres o no. ¿Eso es lo que te refieres? ¿O tú solicitas este audio y entonces emites, digamos? Es que se puede hacer de las dos maneras, ¿vale? Pero en principio el servicio de audio lo que vamos a estar es emitiendo un constante flujo, ¿vale? Nosotros vamos a verlo de esa manera, porque puede ser directo, puede ser diferido, ¿vale? Que es lo que estamos hablando. Puede ser directo,
en ese momento va a estar retransmitiendo y yo donde me enganche tal, y puede ser diferido que yo lo tengo guardado y a tal hora, en tal momento, pues tú te conectas y lo puedes escuchar, ¿vale? Entonces, los clientes van a estar accediendo a ese contenido que está emitiéndose de manera continua desde un cliente web. Perfectamente yo puedo abrir un navegador y desde el navegador escucharlo, o hay app que se conectan a nuestro servidor y empezamos a poder escuchar ahí lo que se está transmitiendo. Y esas app pueden ser incluso desde tablets, móviles, portátiles y demás. ¿Vale? Bien. Aquí la retransmisión va a definir qué tipo de manera continua de transmisión de datos vamos a ofrecer. Vamos a hacerla una transmisión, lo que se llama en directo, cuando desde el servidor de audio streaming estamos en ese momento un usuario retransmitiendo, por ejemplo, desde un micrófono, un programa de radio. ¿Vale? O en diferido, mediante el cual yo tengo una lista de ficheros que están reproduciéndose, y esos ficheros que se están reproduciendo, lo que hago es programarlos para que de primero se haga uno, después se haga otro, después se haga otro, y así, cuando llega el último, que llegue otra vez al primero, en fin, puedo hacerlo así en bucle y demás. Esta retransmisión que se está haciendo en directo, si la grabo, también después la puedo hacer en diferido, ¿vale? Para que de alguna manera después se pueda escuchar otra vez. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros el concepto de playlist. El concepto de playlist es el conjunto de ficheros que voy a tener almacenados dentro de mi servidor y que se van a proporcionar para que el usuario pueda escucharlos. Esta playlist o lista de reproducción, cuando vayáis a implementar el servicio, normalmente se hace en un fichero de texto donde cada una de las líneas es el nombre del archivo en MP3, en el formato que sea, va a ser reproducido. ¿Vale? Entonces, fijaros, la playlist también aquí cuenta como algo importante. Bien, ¿cuál es el protocolo que se utiliza? Pues el protocolo que se utiliza a la hora de mandar información es el mismo que se utiliza para el tema del vídeo, ¿vale? Y es el RSTP, o Real Time Streaming Protocol. El RSTP, que ya os digo que es el mismo que se utiliza para cuando hago un vídeo en streaming, un vídeo en streaming, ¿vale? Se rige por la norma RFC 7826, o sea que aquí podéis ver en esta norma cuáles son las características más detalladas del protocolo, y se utiliza primero una conexión TCP con el servidor para empezar el control y otra para el envío de datos. Que obviamente ese envío de datos es un envío de datos de tipo UDP. ¿Vale? Bien, el RTCP es el protocolo que, digamos, va a permitir que yo pueda realizar una serie de operaciones como son, por ejemplo, el parar, el pause, el play, el rebobinar un poquito para atrás. O sea, me va a permitir una serie de opciones. Pero lo que es el protocolo de la propia retransmisión es el protocolo RTP. O sea, que cuando nosotros abramos el Wireshark y veamos en Wireshark cuál es la transmisión de esos datos, esa transmisión de los datos van a haber paquetes de tipo RTP. ¿Vale? El protocolo que se utiliza. ¿Cuál es el funcionamiento que se tiene? Pues el funcionamiento que se tiene primero es la conexión TCP con el servidor. Esta conexión TCP se va a utilizar para emitir comandos de control, que son las que yo estoy diciendo, de darle un play, darle un pause o lo que sea. Después de establecer la conexión de TCP, el cliente intercambia mensajes de control en el puerto definido en el servidor.
¿vale? De manera que el cliente es el que le da el play desde la interfaz web o desde donde sea, el pause y las opciones que se pueden permitir. Digo las opciones que se pueden permitir porque depende de cómo lo tengamos configurado, podemos hacer unas cosas o podemos hacer otras. De manera que, entre otras cosas, se negocia la versión del protocolo y la información de puertos UDP y TCP, ¿vale? Estableciendo identificadores de sesión. Luego después el cliente envía un comando para iniciar la transmisión de la información y cuando quiere, pues el cliente finaliza la sesión enviando el comando correspondiente. Entonces, esto, igual que cualquier tipo de servicio que hemos estado viendo durante el curso, va a base de comandos. Yo te mando por RTCP, te mando un comando al servidor y le digo play. Mando otro comando y digo pause. Mando otro comando y digo cualquier tipo de historia, ¿vale? O sea, nosotros vamos ejecutando comandos. De esos comandos voy recibiendo la respuesta con el código de control de los servidores que hemos estado viendo siempre y además los datos. Pues bien, una vez que ya hemos establecido la conexión y una vez que ya se haya emitido el control de play, pues los datos se van transmitiendo todos por RTP. Así que es normal que cuando abráis un Wireshark y veáis cómo se transmiten los datos, ver que al principio hay una serie de paquetes tipo TCP, luego RTSP y luego RTP. El TCP para establecer la conexión, RTSP para empezar a ejecutar comandos de control y el RTP para que veáis ahí los paquetes que van llegando. ¿Vale? Bien. Rafa, ¿para todo el vídeo y todo el audio se utiliza siempre el mismo protocolo RTP? Pues depende de la aplicación. Hay aplicaciones que sí utilizan el protocolo RTP y hay aplicaciones que no utilizan el protocolo RTP. ¿Vale? De hecho, vamos a hacer una prueba, ¿vale? Vamos a hacer una prueba. Yo ahora mismo estoy retransmitiendo por Meet a la clase, ¿no? Ya ahora mismo estoy retransmitiendo por Meet a la clase. Estoy haciendo un streaming. ¿Vale? Esta prueba no la hemos hecho, no la hicimos el año pasado porque no tenemos streaming, ¿no? Pero vamos a abrir el Wireshark y vamos a ver qué es lo que sale. Porque en el Wireshark nosotros hemos llegado a ver muchos paquetes UDP, ¿sí? Está, tío, ¿no tengo el Wireshark instalado? No puede ser. Bueno. Vamos a buscar el Wireshark. Me formatearon el ordenador hace poco, tío. El Wireshark, yo creo que lo llegué a instalar. Vaya, hombre, no lo tengo instalado. No lo tengo instalado. Bueno, pues nada. Vamos a descargarlo un momentito, ¿eh? Lo instalo y vamos lío. Pero bueno, este Wireshark, ¿vale? Lo vamos a hacer cuando veamos también el de vídeo mejor. Como estamos haciendo un streaming de vídeo ahora mismo, mientras que se instala y demás, como ahora posiblemente al instalarlo me vaya a reiniciar los adaptadores de red, vamos a perder la conexión y vamos a tener ahí un momento así muy feo. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a seguir con el tema y cuando veamos el tema de vídeo como es el mismo que el de audio, pues entonces hacemos el Wireshark. Vale, vamos a seguir. Bien, ¿cuáles son los formatos? Me estoy llamando, chiquillo. Pedro. ¿Cuáles son los formatos de audio que más se utilizan? Pues bien, los formatos de audio hay muchísimos, ¿vale? Y yo no sé si alguno de vosotros hace algo con audio o no, en plan vídeos, edita y tal y cual. ¿Alguien hace algo de eso? No. En casa no sé si hay alguien que lo hace. Bueno, hay muchísimos tipos, ¿vale? De formatos de vídeo. Muchos de ellos. Nosotros
Vamos a utilizar los más comunes en el streaming de audio, ¿vale? Que son el MP3, que viene de MPEG-1 Audio Layer 3 o MPEG-2 Audio Layer 3, o el OGG. ¿Vale? Estos son los dos tipos principales de audio que se utilizan a la hora del streaming. El MP3 es un formato que lo que hace es comprimir, bueno, además de esto está el punto WAV, ¿vale? Y hay muchos de ellos más, ¿eh? Bien, el MP3 es un formato que se utiliza mucho en el streaming, ¿por qué? Pues porque lo que hace es comprimir el sonido, eliminando muchos matices que tiene el sonido, de manera que una canción, vamos a suponer que tenemos aquí una canción, ¿vale? Que la canción, no sé si la habéis llegado a eso ver alguna vez o no, las canciones van a tener... Una canción, ¿vale? Que tiene, cuando se representa una canción en frecuencia y demás, ¿no? ¿Vale? Puede ser una canción así, ¿no? Vale, no sé si eso lo habéis llegado a ver o no. Es que no me voy a meter mucho en profundidad con esto porque en cuanto a las señales de audio y demás, hay muchos tipos, muchas formas de representación y demás, ¿no? Bueno, pues hay muchas cosas en el audio que nosotros podemos recortar y sin perder nada de información. Perdón, nada de información, no, sin perder nada significativo de información. De manera que yo puedo eliminar del medio cosas. ¿Para qué? Pues para que este fichero que ocupaba a lo mejor 8 megas, cuando yo empiezo a quitar todo lo que se supone que no se puede escuchar, pues se quedan 4. ¿Por qué? O en 2. ¿Por qué? Pues porque el oído humano está preparado para captar una serie de frecuencias, ¿vale? Nosotros tenemos dentro del oído una cosa que se llama cóclea, ¿vale? Cóclea. Y esa cóclea lo que hacemos nosotros es que dependiendo de la frecuencia que se tenga en ese sonido, lo capto o no lo capto. Así es básicamente la capacidad auditiva que tienen las personas, ¿no? Entonces, hay una serie de frecuencias que nosotros no llegamos a captar. ¿Pero qué? Pero que un micrófono sí las capta. Y al almacenarlos dentro del ordenador, esa frecuencia que el micrófono sí capta, pero que nosotros no, queda almacenado. Entonces, esa serie de frecuencias así se pueden quitar en medio y comprimir. Ahí viene el tema de la compresión. ¿Eh? Claro, en el ordenador sí tú puedes ver esa frecuencia, porque tú cuando representas una canción en base a frecuencia, tú lo que estás viendo son las distintas frecuencias en las que se emiten los distintos sonidos que tienen. Y entonces, al verlo, tú puedes ver, claro, ¿qué pasa? Tú los ves, ¿vale? Y hay frecuencias que dices tú, no, es que esta frecuencia yo ya no la oigo. Es como los silbatos de los perros. Se emite una frecuencia que el oído humano no lo oye. Pero tú haces así y eso sí lo detecta. Un micrófono sí lo detecta. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, un micrófono que sea bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que tú, esa frecuencia, tú le aplicas una serie de filtros que se llaman filtros paso bajo o filtros paso alto, que es el nombre que recibe, y eliminas esa frecuencia del medio. Entonces, al eliminar esa frecuencia, elimina información, y al eliminar información, hace que todo sea, pues, más ligero. ¿Vale? Esa es la base, más o menos, de lo que es la compresión de sonido. ¿Eh? Luego están ya los algoritmos más concretos, como son el MP3, ¿eh? O el OGG. ¿Vale? Los puntos WAV son los que originariamente tú grababas con un micrófono y justamente ocupaba todo lo que tenía que ocupar porque lo grababa todo y no comprimía nada. ¿Vale? Era muchas veces cuando tú grababas en formato WAV algo que estás diciendo, pues automáticamente eso ocupa todo el espacio que tiene que ocupar. ¿Vale? Y por eso están los turistas que dicen que los matices se pierden, que algunos que aunque en teoría no, pero... Bueno, y ahora te... Vinilo, ¡Claro!
digital pierde calidad. Claro, ahí está la historia. Tú, al hacerlo, al comprimir un fichero, tú estás pasando esta serie de este conjunto de frecuencias analógicas, las estás pasando a digital, ¿vale? Porque tú estás haciendo una conversión. Tú, los sonidos analógicos, cuando tú lo metes a un equipo, ¿vale? Tú obtienes digitales, ¿vale? Que son, como pueden ser el MP3, el WAV, el OGG, ¿vale? O el que sea. Claro, tú al digitalizar y aplicar filtros y comprimir, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás eliminando todos los matices que tiene. Y para aquellos que hemos escuchado y que seguimos escuchando, porque yo hace 3 Reyes Magos pedí un plato de vinilo, ¿vale? Porque yo tengo todavía un montón de discos de vinilo, ¿no? De cuando yo era chico. Y los de los payasos y eso no, ¿vale? Yo era más de Metallica y de los Maiden, más que de los payasos de la tele. Entonces, esos son los discos que tengo yo. Yo sé, ¿no? Entonces, tío, ¿hay discos de los payasos de la tele, tío? Yo creo que no, ¿no? Está el disco de la Ramona, ¿sabes? El disco, ¿sabes? La Ramona es la más gorda de las mujeres de mi pueblo, esa. Luego está el disco de Michael Jackson, el Thriller. Pero yo es que en verdad los chiquillos no los conocí realmente. Yo el cassette y el vídeo. Y es que vosotros que estáis mutiendo todo, tío. No conocéis esas cosas, tío. Pues de verdad, ahora mismo seguramente tiene que haber gente por ahí en casa que se esté revolviendo en su silla. ¿Que no? Nosotros somos de la época ¿cómo es? El DVD no, el otro, el de la pista del cassette, ¿no? La cinta gorda, Santín, cuadra, no me acuerdo el nombre que tiene, pero eso es la guardilla. Yo, eso es VHS o beta, ¿no? El VHS por vídeo, ¿no? Era la cinta gorda. O la cinta de cassette, ¿no? Sí, pero no la chiquitita, sino la grande. La cinta de cassette que tiene el tamaño de un móvil, ¿no? No, el vídeo. La de vídeo, que es un uso de 100 dólares. Claro. Pues las de música. Sí, aquí somos todos muy jóvenes, y David es muy joven de tú también. Tiene más años ya que el papel de fumar. Bueno. Pues eso, los que hemos escuchado vinilo, los que seguimos escuchando vinilo, yo os aconsejo que algún día, si vuestro padre o vuestra madre tienen por ahí un disco de vinilo y tal, ¿no? Que lo pongáis y lo escuchéis con auriculares. Eso es una pasada. O sea, eso dices tú, ¿cómo? ¿Esto existe? ¿Esto de verdad es así? O sea, tú te pones a escuchar un MP3, de estos de los mega comprimidos que están en internet, que tú te los descargas y tal igual. The Trooper de los Maiden. Te pones a escuchar el Trooper, y te pones a escuchar el Trooper en un MP3 que te ha descargado de internet y te pones a escuchar el Trooper en un vinilo y dices tú, esta canción es distinta, tío. Es que es distinta, es que se escucha... Escucha cosas que antes no escuchaba. Es que se escucha hasta cómo choca la púa de la guitarra en las cuerdas de la guitarra. Y eso dices tú, Dios, colega, es que eso se ha perdido, eso no se escucha, ¿sabes? O sea, ese matiz es que no existe en los MP3, porque como ese matiz, el cerebro lo pasa por alto, pues el algoritmo MP3 lo que hace es quitarlo de en medio, ¿sabes? Pero es una pasada, o sea, escuchar música con unos auriculares puestos, ¿vale? En un disco de vinilo, dices tú, Dios mío, esto es distinto completamente de escuchar una canción de Spotify. Es que no tiene que ver. Y si lo tenéis en casa, pues lo podéis probar y veréis cómo es una pasada. Y si es heavy metal, mejor, Bueno, o música clásica. Música clásica también es otra pasada escucharla en vinilo, Eso es un bastinazo. Se escucha hasta las teclas de los saxofones cuando golpean. Eso es una barbaridad. Y yo me estaba hablando, tío. Ya se me ha ido ya... De la compresión, eso es. Pues fijaros, la compresión de archivos. Obviamente hay distintos tipos de algoritmos de compresión, ¿vale? ¿Y algoritmo de compresión qué es? Pues las distintas formas en las que se realizan operaciones sobre las señales para comprimirlas. Entonces, el MP3 es un algoritmo de compresión, el OGG es otro algoritmo de compresión.
El MP3 es de los que más comprime con pérdidas, que se llama, con pérdidas. Ya veremos eso qué significa eso de las pérdidas, ¿no? Y el OGG es de los que menos comprimen, pero tienen mayor calidad de sonido. Entonces, ya depende de lo que tú quieras poner. Si pones un MP3 para que se escuche bien y no ocupe tanto espacio, o un OGG para que se escuche mejor, pero ojo que también ocupa mucho más espacio, ¿vale? Lo que más se conoce y lo que más se utiliza es el MP3. Es de los más famosos que hay. Y de algoritmos de compresión hay muchos más por ahí. Sí, hay muchos más por ahí. Y de hecho, muchas de las plataformas que hay de pago de audio streaming tienen sus propios algoritmos de compresión para las canciones. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que fijaros, no sé si habéis visto la serie esa que hay de una startup, Silicon Valley. ¿Habéis visto esa serie? La serie de Silicon Valley. ¿No? Y yo, pues esa debería de verla, está muy guay. Es de un grupo de informáticos que descubren un algoritmo de compresión de audio o de vídeo, de uno de los dos. Y lo que hacen es que viene una empresa para intentar comprarlo y ellos dicen que no, que van a tirar para adelante sin vender el algoritmo ese. ¿Sabes? Y intentan montar su propia empresa. ¿Sabes? Y es muy curioso, es muy curioso. Bien, ¿cuáles son los componentes y el funcionamiento que tiene el servicio de audio? Fijaros porque estos componentes es la clave también para entenderlo. Igual que cuando estábamos viendo el SMTP tenía sus propios componentes, ¿no? Acordaros que tenía el SMTP, el anti-spam, el que gestionaba los buzones de correo, ¿no? Cada uno tenía eso y cada uno un proceso independiente y cada uno era un proceso independiente. Acordaros, el POSI era una cosa, el Dobeco era otra, no sé qué, no sé cuánto, en fin. Vale, pues entonces aquí pasa algo por el estilo. Aquí en el equipo servidor se encuentra un proceso que se llama proceso cliente, que es el que va a tomar los datos para que sean escuchados, para que sean streameados. Y va a tomar los datos o de un sistema gestor de ficheros o un sistema gestor de dispositivos. O sea, va a tomar los datos del disco duro o va a tomar los datos de un dispositivo. ¿Un dispositivo qué significa? Un micrófono. ¿Un dispositivo qué significa? Un reproductor de canciones que esté enchufado en el equipo. ¿Por qué puerto? Por el puerto que sea. ¿Vale? Pero por un puerto. Una vez que se tiene ese audio que se ha adquirido tanto del sistema de ficheros, o sea, ficheros y canciones en .mp3 o OGG, este proceso cliente se los pasa a un proceso servidor que es el que realmente está atento a las peticiones de los clientes para poder servir las canciones. Luego el proceso servidor es el que toma el audio que le ha pasado el proceso cliente y lo sirve. En el equipo cliente, normalmente, o un navegador web o una aplicación reproductora de contenido, lo configuro para acceder normalmente por HTTP, para que acceda directamente al equipo servidor y el proceso servidor me dé a mí ese streaming de audio. ¿Vale? Luego, cuando nosotros estemos configurando los servicios, configuraremos procesos de servidores y procesos clientes. No confundir el proceso cliente con el equipo cliente. ¿Vale? Y digo que no confundáis para que no lo confundáis. Porque esta es la típica pregunta de tipo T que todo el mundo falla. Pero no, a que no lo debería decir, David, a que no. Yo no debería decir esto, que no. Yo no debería decir esto, porque yo si digo esto al final la gente lo hace mal, ¿sabes? Eso es como, niño que te va a caer y al final se cae, ¿sabes? ¿No? Niño que te va a caer, lo va a caer, pum, lo cae. Ahora, si no dice nada, no lo va a caer. Pues esto igual. Yo no creo que no debería decir estas cosas,
Porque siempre todos los años lo digo y todos los años hay alguien que va a hacer mal. ¿Sabes? Pero bueno. No confundir proceso cliente con el equipo cliente, ¿eh? Son dos cosas distintas. Bien. En el caso de tener el servidor con tu sistema gestor de ficheros que está accediendo a las canciones o tu sistema gestor de dispositivos que está accediendo al audio de un tío que está ahí retransmitiendo o un dispositivo que está conectado, ¿vale? Cualquiera de los dos. Está adquiriendo o está reproduciendo información y tal, ¿no? Que está almacenada o está retransmitida o está toda ubicada en el equipo servidor. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros podemos también desde en el mismo equipo servidor tener lo que se llama una sindicación de contenido. ¿Y eso qué significa? Que la sindicación de contenido, yo adquiero contenidos de alguna plataforma y esos contenidos que he adquirido de alguna plataforma los streameo. Los streameo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Que yo no tengo almacenado todo en mi ordenador, sino lo que hago es acceder a otro sitio y surtirme de ahí. ¿Vale? Es como si fuera una RSS. ¿Sabéis lo que son las RSS? ¿Lo habéis visto en implantación o en lenguaje de marca? Vale, las RSS son básicamente etiquetas, ¿vale? Que lo que cogen es noticias de otro lado y las meto en mi sitio. ¿Vale? Eso es la sindicación de contenido. Yo, mediante código HTML e historia, en las RSS, cojo, por ejemplo, noticias que hay en el Diario de Cádiz y la pongo en mi página web, que se llama, yo qué sé, pollitosgaditanos.com, ¿vale? Y ahora cojo esas noticias y como están gratis en Internet, porque el Diario de Cádiz pone los RSS gratis en Internet, pues yo puedo directamente coger esa RSS y meterla ahí, coger ese código y ponerlo en mi código. Porque está hecho para eso, porque no es ilegal, no es ilegal. O sea, si hay una página web como el Diario de Cádiz que tiene públicas las RSS, yo puedo coger perfectamente desde mi página web, incluir el código que me da el Diario de Cádiz, meterlo en mi página web y que en mi página web se vean, por ejemplo, los titulares de las noticias. Ya eso ya es como me lo vaya a poner el Diario de Cádiz. Pero eso no es ilegal. De hecho, si ellos lo ponen ahí es porque es para que la gente lo utilice. ¿Vale? Entonces, las RSS son eso, son sindicación de contenido. Son que hay plataformas que ponen eso para que tú lo metas en tu servidor, lo metas en tu página web y desde ahí la gente puede acceder. ¿Vale? Entonces, el funcionamiento de componentes se hacen así. De la sindicación de contenido tengo mi servidor y existe un software de distribución de contenidos. ¿Vale? ¿Cuáles son los contenidos que más se utilizan? Pues son los podcasts. ¿Y qué son los podcasts? Los podcasts son audios a la carta. Nosotros con los podcasts estamos haciendo que un usuario acceda a la parte que él quiera de audio. Entonces, esto ya no estamos haciendo una especie de retransmisión de radio, sino que esto lo que estamos haciendo es que los mismos usuarios eligen lo que quieren escuchar. ¿Vale? Y eso pueden ser canciones, pueden ser entrevistas, pueden ser, yo qué sé, un poema recitado, puede ser una normativa, puede ser un recordatorio, puede ser muchísimas cosas. ¿Vale? Este podcast, los usuarios pueden disfrutar de él o accediendo directamente a la nube de los servicios que están ofreciendo los podcasts, como pueden ser Spotify o como puede ser iTunes. ¿Vale? O pueden acceder a Internet, y este Internet al servidor de almacenamiento de podcast, donde tú estás ofreciendo los podcasts que me están dando las plataformas gordas de podcast. Entonces, de alguna manera, si los usuarios acceden en vez de las plataformas gordas de podcast a tu servidor, pues entonces el servidor este es el que está ofreciendo lo que tú quieres que ofrezca. ¿Vale? Porque a lo mejor aquí en Spotify o en iTunes o en YouTube o donde sea hay un montón de podcasts, ¿vale? Pero tú lo que quieres es
simplemente que sean unos podcasts, pues, de tutoriales, ¿vale? A la hora de montar cualquier cosa. O de videoguías, perdón, audioguías para montar cualquier cosa. O de libros leídos, ¿vale? Técnicos, para que la gente invidente pueda leerlo. Y entonces tú estás, digamos, filtrando lo que tú quieres que aparezca. Y ese es el funcionamiento de los podcasts, básicamente. Hay muchas plataformas que se utilizan para el tema de los podcasts, muchísimas, ¿vale? Y muchas de ellas son gratuitas para tú poder poner ahí cualquier cosa y demás. Y ofrecen mucho contenido de forma gratuita, ¿vale? Porque obviamente los contenidos que se vayan a ofrecer están bajo legislación de la propiedad intelectual. Y aquí entramos ya en un terreno farragoso. ¿Yo puedo poner cualquier canción en cualquier sitio para cualquier cosa? No. No. De hecho, si tú cuelgas un vídeo en YouTube y haces ese vídeo con una canción de Lady Gaga, por ejemplo, salta el copyright y te dicen cosas de esa canción. ¿Alguien ha hecho eso alguna vez o no? No, pero te sale de haberlo visto en los vídeos. Dale, tú la has hecho, Ale, en verdad. ¿No? ¿No? Pues yo lo puse una vez en un vídeo que corre en internet y me saltó una historia del copyright diciendo que estaba utilizando una canción que estaba bajo copyright y me avisaba diciendo que no podía ganar dinero con ese vídeo. Como diciendo, como tú ganes dinero con ese vídeo, no vas a recibir nada de esto porque tiene una canción que es de copyright tal y cual. Entonces, pues fíjate tú, para ganar dinero con canciones que no, con contenido que no es tuyo, pues ahí hay una legislación gordísima de la propiedad intelectual. Vamos, yo no me metí ahí porque yo no voy a ganar dinero viendo vídeos ni nada por el estilo, porque el dinero tengo por un tubo. Yo lo que no quiero son problemas. Yo tengo mucho dinero. No, Javi, yo tengo mucho dinero. Mucho dinero. Lo que yo no quiero es problemas. Pero igualmente, entonces lo puedes Claro, no tenía luz verde para poder... A ver, es que depende de la canción, tío. Es que depende de la canción, depende del tema, depende del copyright que le haya puesto el autor. Porque después, dentro del mismo YouTube, por ejemplo, te ofrecen muchas canciones gratuitas para tú poderlas poner, que es bajo la licencia con la que tú puedes utilizarlo. Es igual que, por ejemplo, yo qué sé, mira, actualmente, ¿vale? Actualmente hay una liada que no veas con el tema de la licencia de la impresión en 3D. No sé si alguien imprime en 3D en clase. Yo creo que no, ¿no? Y en casa tampoco, ¿no? Ustedes no soy en casa tampoco mucho friki de la impresión en 3D, ¿no? Que vale muy caro, dice. Más caro vale un cubata en fin de semana. ¿No hay que vale caro? 8 euros o 9 euros por un cubata y la botella te vale 10. A ver. En casa, ¿alguien en casa trabaja con la impresión en 3D? Yo trabajo con la impresión en 3D, yo es que me meto en todo. Me meto en toquillo. Todos los charcos. Bueno, pues ahora mismo tú no puedes imprimir una cosa en 3D, cualquier cosa en 3D y vendérsela a alguien. ¿Por qué? Pues porque hay alguien detrás que ha modelado ese fichero en 3D para que tú lo imprimas en 3D. Y tú lo modelas y lo cuelgas en las plataformas que hay en 3D, pero tú le pones la licencia que tú quieras, diciéndole, escucha, te permito por esto imprimirlo, pero no te permito ni que lo vendas a nadie, ni que haya un beneficio monetario, ¿vale? Porque el delito está en un perjuicio de un tercero. Cuando hay un perjuicio de un tercero, entonces existe delito, ¿sí o no? Entonces, claro, yo puedo imprimirlo, ¿vale? Y puedo regalárselo a quien sea, ¿sabes? No si lo hago como se lo imprimo para mí. Porque no puedo ganar dinero con eso. Pues con las canciones pasa 3/4 de lo mismo. O sea, ¿por qué se mete tanto las SGAE y todas estas cosas en las ferias, tío? Y empiezan a meterse, muchas de las veces se meten en las casetas de las ferias los de las SGAE y como se pongan muy patosos, te dicen, tú no puedes poner ni esta, ni esta, ni esta, ni esta, ni esta canción.
¿Por qué? Pues porque tú estás cobrando entradas para que la gente entre en tu local y está escuchando canciones que tú no has pagado por ellas. Es curioso, pero cuando el tema de la legislación, si la gente se pone petarda con el tema de la propiedad intelectual, es que cierran un montón de cosas. Pues es que dicen, no, es que tú no puedes, por ejemplo, tú no puedes poner en YouTube y escuchar YouTube en una fiesta ahí y cobrar entradas por esa fiesta, ¿no? Tú tienes que haber pagado. O sea, pero claro, tiene que haber pagado con unas cláusulas específicas. O sea, que cada canción, cada fiesta, cada historia, cada vídeo, cada podcast, tiene sus propias cláusulas y sus propias licencias. Porque sus propias licencias, como dice la palabra, es un contrato. Ya un contrato para que tú utilices esto para. ¿Sabes? Entonces tú no puedes, nosotros que estamos utilizando la música y ya le hemos perdido el valor a la música, ¿sabes? Porque ya puedes escuchar cualquier música en cualquier momento, pues eso va por detrás un tema de canon y un tema de historia gordísimo. De hecho, Spotify, que es una de las plataformas más conocidas, Spotify no empezó a facturar por derecho, ganancias por derecho, hasta 5 años, 6 años, no me acuerdo cuántos años era, después de que se implantó. Porque tuvieron que pagar unos derechos de uso de la propiedad intelectual brutales. Imagínate que Spotify, tú ya puedes escuchar casi cualquier persona, cualquier cantante o artista puede escuchar en Spotify, ¿no? Puedes escuchar a Lady Gaga ahí, puedes escuchar ahí Pablo Alborán, tú puedes escuchar a mucha gente, ¿no? Claro, Spotify paga a esa gente para poder ponerlos en su plataforma. Y esa gente pues recibirán el dinero que tengan que recibir tal y cual. Claro, si Spotify tiene que pagarle a todos los artistas que ponen entre ellos, el dinero ese es un pastón que no es. Y ahora dices tú, es verdad, ¿y Spotify entonces en qué gana dinero? Uno de los mayores ingresos que tiene Spotify es de la gente premium que tiene y de los anuncios. Porque tú date cuenta cuántos anuncios te ponen en Spotify, chiquillo. Pero si tienes el premio no te estás pagando. Claro, pero estás pagando. Pero ya lo estás pagando. Pero si tienes la APK gratis, tampoco estás pagando. El APK gratis. Claro, tampoco es lo mismo. Que tú, esos son guarrerías ya, ¿sabes? Bueno. Se va a hacer guarrería y yo no voy a enseñar a hacer guarrería. De esas cosas. Yo digo las cosas como deberían ser. ¿Vale? ¿El qué? Yo no quiero ni leer vuestro grupo, que sabe Dios lo que tenéis ahí metido. iTunes, pues igual. Que son las dos más conocidas, ¿no? iTunes y Spotify, ¿no? Son las que a lo mejor conocéis más, ¿no? Pero también, además de esas dos, SoundCloud es otra de ellas. Y iVoox igual, ¿vale? Son plataformas que contienen podcast, contienen música, contienen incluso sus propias emisoras de radio y demás, y que puedes sindicar contenido de ahí, ¿vale? Bajo las cláusulas que cada una imponga, y lo puedes utilizar. Hay algunas de ellas que te permiten subir podcasts tuyos propios ahí, ¿vale? Que son gratuitos y los puedes subir, Eso nada más que abrir una cuenta y tirar para arriba. Ya está. Como YouTube. YouTube, por ejemplo, tú puedes grabarte un vídeo y subirlo a YouTube. También. ¿No? Por cierto, Rubius se ha ido a Andorra, lo he visto, ¿no? Pues va, muy bien, tío. Hombre, tampoco es para decir, bueno, yo qué sé. Cada uno puede decir lo que quiere y mucho más los youtuberos que venden su vida por internet. Pero bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiera. ¿Todo el mundo quiere ser como el Rubius? Yo no, yo de luego no. Bien. Y con esto y un bizcocho se acabó lo más importante del tema. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que tocaría? Pues tocaría hacer las prácticas. Tocaría hacer las prácticas. Vamos a descartar aquí.
Y vamos a parar ya entonces el tema de la grabación, ¿vale? Ha sido un tema cortito.